¿Qué retorno aproximadamente te puede haber dado una inversión como Wellbo? 13x. En algunas áreas, digamos, de México todavía hay esta filosofía de que el que tiene el dinero es el que controla y no se valora el talento. Invertíamos en fase pre-PowerPoint, digamos, o sea, invertíamos en el emprendedor. Si ya tenía un PowerPoint era demasiado tarde. El emprendedor que realmente es bueno no necesita nada de ti, ¿no? O sea, como inversor, lo único que necesita es tu dinero. Pero ya tiene las conexiones, ya sabe cuál es el equipo que va a armar. Tiene muy claro de quién va a levantar capital, cuál es la cultura que quiere, cuál es la visión de la compañía. Lo tiene todo, ¿no? Ese es el emprendedor al que realmente quieres invertir. El que nosotros atraíamos era alguien que decía, es que no soy bueno en tecnología, necesito que me ayudes en eso. O, oye, necesito que me ayudes a conectarme con no sé qué inversor. Nosotros hacíamos oferta a todo el mundo. O sea, propiedad que veíamos, oferta que hacíamos, ¿no? Y entonces nos ganábamos muy mala fama. Te cuestionas muchísimo de qué tan buen emprendedor eres, ¿no? Porque tenías una visión y tenías un sueño de llegar ahí y luego te das cuenta que no era como lo habías pensado, ¿no? Metrixon es un despacho de abogados, pero no solo es un despacho de abogados. Durante los últimos 25 años he invertido y he fundado decenas de startups, por lo que no solo te ofrecemos el mejor servicio legal para empresas tecnológicas e innovadoras, sino que te podemos conectar con las empresas y con las personas que te ayudarán a seguir creciendo en más de 20 países. Entra ahora en metrixon.com y cuéntanos qué necesitas. Juntos llegamos más lejos. Buenas a todos, hoy estamos en un nuevo capítulo del podcast de Seed Rocket y For Founders. Hoy desde Ciudad de México, así que hace una semana, ¿no? El lunes, o estamos en miércoles, el lunes grabamos desde Sevilla, hoy grabamos desde aquí, desde México, y la verdad que ya lo intentamos, el último viaje que estuve, queríamos grabar el podcast con Víctor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jesús. Bienvenido a México. Gracias, aterricé ayer y llevo un jet lag importante. Víctor es cofundador de Flat.mx y también GP, o ¿cómo le llamáis? Sí, GP. Sí. O cofundador, ¿vale? De un fondo que invierte en startups, ¿no? Y es el segundo vehículo, que se llama Nascent. Le pusimos un nombre un poco inglés, pero sí. ¿Cuánto tiempo llevas en México exactamente y cuándo arrancasteis Flat? Sí, buenísimo. Mira, yo llevo en México desde 2017 y yo venía de Estados Unidos, bueno, yo soy de Barcelona, venía de Estados Unidos, había hecho mucha consultoría en Boston Consulting Group y hice la maestría en Berkeley. Y en el 2016 yo quería hacer algo de fintech, ¿no? Yo había hecho servicios financieros toda mi vida y pues fintech era lo que me gustaba. Había hecho un internship en Google y me gustaba la parte de tecnología, no tenía ni idea de tecnología, pero sabía mucho de servicios financieros y digo, oye, pues vamos a probar a ver qué podemos hacer. Y entonces, en ese entonces había leído mucho sobre Company Builder, sobre Startup Studios, que de hecho, curioso que en Barcelona es un poco la meca también de Startup Studios, ¿no? Y me gustaba mucho el concepto. Viniendo de consultoría, el hecho de que cada 3 meses estás en un proyecto distinto me parecía muy similar al concepto de Startup Studio, donde hoy estás trabajando con muchas cosas a la vez, ¿no? Y entonces pues un amigo me dijo, oye, fintech va a crecer muchísimo aquí en México, te tienes que venir aquí. Y pues un día agarro maleta, me voy para México y casualmente, bueno, este amigo, vamos a comer a un restaurante que se llama Los Canarios, que está en Reforma, bastante conocido, y en la mesa de al lado, literal en la mesa de al lado, está Bernardo, que es mi cofundador en todas las cosas que hemos hecho desde 2017. Uh-huh. Bernardo y yo estudiamos el máster juntos y en ese entonces él salió del máster y se fue a fundar Linio. Ah, sí. Que Linio ha sido pues una gran escuela, ha sido uno de los e-commerce más importantes en Latinoamérica, que se acabó vendiendo a Grupo Falabella. Y en ese entonces él se estaba saliendo de Linio y entonces pues se alinearon las estrellas, ¿no? Yo a Bernardo hacía años que no hablaba con él, pero era el match perfecto, ¿no? Porque él tenía toda la experiencia de tecnología y yo tenía toda la experiencia de servicios financieros. Traía la idea de hacer un startup studio y dijimos, oye, ¿por qué no arrancamos con eso? Y así es como llegamos. Y arrancasteis un ¿Sí? estudio para generar startups en el área fintech. En el área fintech. Pero primero, ¿cómo financiasteis y cuántas startups llegasteis a lanzar? La verdad es que, de nuevo, no teníamos ni idea de esto, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos es
pues, levantar capital, ¿no? Y la gente no entendía nada de lo que estábamos haciendo, y en México menos aún, ¿no? Porque levantasteis 2017 dinero aquí en 2016 levantamos de unos $2 millones de high net worth individuals aquí en México, ¿no? Bueno, not bad, porque 2017 casi era aquí, por lo menos en México, recuerdo un poco la prehistoria. Sí. O sea, de hecho, las primeras startups en México, Linio fue de las primeras que arrancó en 2012. O sea, en 2012 el venture capital no existía, y menos el pensar en un company builder. O sea, esto era una cosa que nadie había escuchado. Y la verdad es que la cagamos mucho, porque intentamos levantar de venture capital, o sea, de VCs, ¿no? Y los VCs decían, no, pues esto es un modelo que no funciona, Uh-huh. un VC no va a invertir en otro fondo, ¿no? No teníamos ni idea. Y también lo que pasó mucho, aquí la filosofía en México, antes de que existiera ya el VC mucho más arraigado, es el que tiene el dinero, es el que controla. Íbamos a hablar y decían, no, yo te pongo dinero, sí, te pongo dinero, pero quiero el 90% de la compañía. Y nosotros, pues esto no va a funcionar, ¿no? Pero sí, o sea, en algunas áreas, digamos, de México todavía hay esta filosofía de que el que tiene el dinero es el que controla, y no se valora, ahora cada vez más, ¿no? Pero no se valoraba tanto el talento y por qué, digamos, al fundador se le tiene que dar pues bastante más equity, ¿no? Levantasteis 2 millones. 2 millones. ¿Cómo hacíais los análisis de qué compañías? ¿Cómo encontrabais los equipos? ¿No? Porque a mí me parece... Yo siempre he estado como un poco... Me gusta el modelo, me encanta porque es lo que me gustaría hacer a mí, pero lo veo muy complicado, ¿no? de ejecutar, porque encontrar los equipos realmente es un reto, ¿no? Es un reto, y bueno, luego te cuento un poco, pero también creo que hay un sesgo hacia emprendedores que pues igual no lo harían solos y prefieren unirse a un company builder porque tienen toda la estructura, ¿no? Hay maneras de dar la vuelta, pero ¿cómo lo hacíamos? Nosotros habíamos hecho como solo invertíamos en fintech, habíamos hecho un análisis estilo consultoría de, oye, ¿cuáles son las 45 subverticales que hay en fintech? Y un análisis de cuáles son los competidores locales, cuáles han sido los ejemplos internacionales, cuál es el mercado que hay. Bueno, un análisis, digamos, de esas 45 verticales, teníamos un análisis hecho de cuáles son esas verticales que creemos que tienen más sentido. Y entonces cuando nos venía algún emprendedor a pitchar, era muy fácil decir, no, pues este sí encaja en una de las verticales que nos gusta o no encaja en una de las verticales, ¿no? Entonces casi no teníamos que hacer ningún tipo de due diligence. O sea, habéis hecho un análisis completo de todo el mercado, de mapeando fintech y, oye, ¿por dónde creíais que podía haber ganadores? Y vosotros recibíais emprendedores mexicanos, o bueno, no mexicanos, pero que querían operar en México, y os proponían en el área fintech. Bueno, había dos fuentes de emprendedores. Los que nosotros los íbamos a buscar proactivamente, y emprendedores que nos venían y decían, oye, yo tengo una idea y quiero empezar, ¿no? Y invertíamos en fase pre-PowerPoint, digamos. O sea, invertíamos en el emprendedor. Si ya tenía un PowerPoint era demasiado tarde, digamos, ¿no? Y cuando nosotros hacíamos el sourcing, el ratio era, hablamos con 100 emprendedores para una inversión, ¿no? O sea, hicimos en total 5 inversiones. En total hablamos probablemente con 500 emprendedores. Básicamente, nuestro trabajo era encontrar el emprendedor. Oye, ¿y esas 5 inversiones cuáles fueron? Si las recuerdas, ¿eh? No, hombre, claro que las recuerdo. No está muy difícil, son solo 5. A ver, invertimos en una plataforma de recursos humanos que se llama Worky. Uh-huh. Invertimos en una startup que esa ya no existe, que se llama Covela, que era un broker de seguros para pymes. Luego invertimos en Belvo, que es una plataforma de open banking que conecta, digamos, que tiene APIs para que las fintechs se conecten a los bancos, digamos. Y invertimos en un neobanco que se llama Clar, que es una tarjeta híbrida de crédito y débito. O sea, pero pasasteis de estudio a Venture Capital, ¿no? O sea, sí. Las primeras inversiones que hicimos, hemos hecho alguna inversión más, pero las primeras inversiones que hicimos fueron modelo Company Builder. Luego nos dimos cuenta, lo que decía antes, que no atraes al emprendedor correcto. ¿Por qué? Porque el emprendedor que realmente es bueno no necesita nada de ti, ¿no? O sea, como inversor, lo único que necesita es tu dinero.
pero ya tiene las conexiones, ya sabe cuál es el equipo que va a armar. Tiene muy claro de quién va a levantar capital, cuál es la cultura que quiere, cuál es la visión de la compañía. Lo tiene todo, ¿no? Ese es el emprendedor al que realmente quieres invertir. El que nosotros atraíamos era alguien que decía, es que no soy bueno en tecnología, necesito que me ayudes en eso. O, oye, necesito que me ayudes a conectarme con no sé qué inversor, ¿no? La verdad es que tuvimos muchísima suerte con los emprendedores que invertimos, pero creo que fue pura suerte. Pero ¿cuántas eran company builder y cuántas fueron inversiones? Hubo 2 company builds, ¿Sí? que fue Worky y Covela. Ok. Una fue bien y una fue mal. Ok. ¿No? Y las otras ya fueron modelo... Inversor. Inversor minoritario. Sí, minoritario en el sentido de que son menos de 50%, pero hacemos inversiones muy agresivas para tomar una posición significativa. ¿Cuánto era de agresivo? $500,000. $500,000, una compañía que era prácticamente PowerPoint. Pre-PowerPoint. Pre-PowerPoint. O sea, que sí que era agresivo. Agresivo. Ok. Yo el otro día cuando me lo explicabas, digo, la verdad que me chocó porque yo hago inversiones en esas fases y vamos, me tiembla el pulso. Sí. Entonces, si tengo que poner, o sea, €500,000, pues joder, si lo es más el 2017, 2018. Sí. Oye, ese vehículo, ¿no? Es el vehículo que llamáis Nascent, ¿no? Sí, le cambiamos el nombre. Le llamamos Startegy y la verdad es que a la gente le costaba mucho pronunciarlo. No pasaba lo que le llamamos el test de cuando entras de acceso a un edificio, ¿no? Cuando entras a un edificio y dices, oye, ¿de qué empresa vienes? De Startegy. ¿Cómo? La gente no lo sabía escribir, entonces cambiamos. O sea, solo invertís en 5 compañías. De estas 5, ¿cuál es el retorno que vosotros acabáis generando? Pues todavía no hemos desinvertido en todas, pero llevamos más o menos un retorno en DPI, o sea, cash on cash, de 5 veces. O sea, para que no lo sepa, DPI es el dinero devuelto de verdad. El dinero devuelto de verdad. ¿De cuánto el tamaño era? De 2 millones. 2 millones. Retornamos aproximadamente 10 millones. Has devuelto 10 millones y todavía hay... Y tenemos todavía un par de inversiones que todavía no se han vendido. ¿La mejor inversión cuál ha sido? Velvo. Velvo. ¿Qué retorno aproximadamente te puede haber dado una inversión como Velvo? 13x. 13x. Y Velvo, para el que no lo sepa, es una API bancaria, ¿no? Sí, es una plataforma de Open Banking. Básicamente lo que hacen es, pueden leer la información imagínate, tú eres un consumidor, puede leer la información de todos tus bancos y ahora lo que están intentando hacer es que también puedas mover el dinero. Entonces se usa para, por ejemplo... scores crediticios, ¿no? Sí. Yo soy una empresa y quiero saber si eres buen pagador, me puedo conectar a tus bancos, veo cuál es tu transaccionalidad y te puedo sacar un score, ¿no? Oye, ¿y la Clark? ¿Cuánto? Bueno, no sé si habéis desinvertido, ¿no? Sí, Clark hemos desinvertido completamente. En Velvo todavía tenemos una posición. Y en Clark, más o menos para que sepan la gente de volúmenes de Clark, porque creo que es relevante, ¿no? Es un neobanco importante, ¿no? Aquí en México. La verdad es que hace tiempo que desinvertimos en 2021, entonces no... ¿Y qué múltiplo hicisteis ahí? Ahí hicimos 10x. 10x. Me gustaría decir que soy muy, muy buen inversor, pero también tuvimos ayuda un poco del ecosistema, ¿no? O sea, porque nosotros invertimos en el mejor tiempo de México. Empezamos a invertir en 2017, en Clark, por ejemplo, invertimos en 2019 y en 2021, que era cuando había toda la locura de que el dinero era gratis aquí, es cuando desinvertimos. Oye, ¿por qué desinvertís en el año 2021? Porque yo he visto varios fondos aquí en México que su DPI, que insisto, DPI es el dinero desinvertido, deciden no desinvertir porque van camino de unicornio. No sé, claro, si va camino de unicornio o no, pero tiene pinta, ¿no? ¿Por qué decís desinvertir cuando todavía hay recorrido? Mira, hay muchas razones y de hecho en ese momento no teníamos un buen framework para decir en qué momento tenemos que desinvertir. La realidad es que siendo un primer fondo, lo que queríamos era generar track record, ¿no? Y en el momento en que tú dices tienes un track record que ya pasa el benchmark que tú tienes, que es una tasa de retorno del 30%, en el momento que ya pasas el benchmark, pues dijimos, oye, pues ya lo siguiente es ser avaricioso, ¿no? Y estamos seguros que hemos dejado dinero encima de la mesa, segurísimo, ¿no? Porque Clark está yendo muy bien y va a seguir creciendo. Y estamos seguros que hemos dejado dinero.
Pero al final también las oportunidades de liquidez en México no son tan comunes. Y la verdad es que si llega el dinero y estás feliz con ese retorno... Sí, yo estaba el otro día, Itzel, Itzel, que es buena amiga, porque no sé quién en España preguntaba yo cuáles son los exits de México, ¿no? Sí. Y tampoco ventas globales de compañía no hay tantas. No. Después de desinvertir esos 10 millones de euros, vosotros, ¿o en qué momento o cuándo montáis Flat? El fondo lo arrancamos en 2016-2017. Y cuando habíamos acabado de invertir, nosotros pensamos que nos había ido mal, fatal, ¿no? Y entonces con Bernardo estamos discutiendo. Pero eso le pasa a casi todos los inversores que van acojonados, porque dice, ostras, no sé, el otro día estaba con Osotrava, ¿no? Y me decía, Sí. oye, pues estoy acojonado, Sí, ¿no? sí, Decía, sí. oye, porque no sé cómo va a ir. Digo, tranqui, que al final suele acabar bien. Sí, exacto. Entonces, estábamos convencidos que no pensábamos que nos había ido mal, estábamos convencidos de que no se había ido mal, ¿no? Y entonces en ese momento es, oye, ¿qué hacemos? Intentamos levantar un fondo 2, hacemos una startup. ¿Cuánto tiempo estuvisteis invirtiendo? 2 años. O sea, no, sí, 2 años. Hasta 2 años. 2019, 2 años Okay. y medio. Y entonces, pues al final nos tomamos como una pausa. Yo estuve trabajando para un fondo de venture capital más grande en Estados Unidos. Bernardo cogió un trabajo durante unos meses y al final, pues mientras íbamos discutiendo de qué hacemos, fondo 2 o otra cosa, Bernardo dije, ya sé, yo voy a arrancar una startup. Y eso en 2019, ¿no? Y esa startup es Flat. A mí me dio un FOMO increíble de, oye, Bernardo, tú vas a arrancar una startup, te la vas a pasar bien, te vas a hacer rico con esta startup y yo me voy a quedar fuera, ¿no? Entonces dije, oye, yo te ayudo, y así arrancamos Flat. Pero claro, el fondo todavía estaba vivo, o sea, estaba todo invertido, pero no habíamos hecho ni una desinversión. Y entonces pues todo el trabajo de desinversión lo hicimos en paralelo con cuando estábamos arrancando Flat, ¿no? ¿Y qué es Flat? Dime grandes números de Flats a día de hoy. ¿Cuánto dinero habéis levantado? ¿Cuánto movéis? Flat ha cambiado mucho en la historia, pero nosotros arrancamos como un iBuyer que se conoce. Lo que hacíamos, que hemos pivotado ya varias veces, lo que hacíamos era comprábamos inmuebles, los remodelábamos y los revendíamos a máxima velocidad, ¿no? Comprábamos en menos de 10 días, remodelábamos en menos de 2 semanas y acabamos vendiendo en 5 meses aproximadamente, ¿no? Eso estuvo muy bien durante los primeros años y de hecho daba muy buen retorno. Hacíamos márgenes de compraventa de 25%, pero llegó un punto en que, bueno, primero las tasas de interés subieron muchísimo en el 2022 y nosotros comprábamos con deuda. Entonces todo el costo de deuda nos subió y lo hacía bastante menos rentable. Si tú le sacas un 22% de margen, ¿cuánto la deuda te podía costar a ti aquí en México? La deuda, nosotros levantamos $25 millones en deuda a una tasa de 16% en dólares. ¿Qué significa eso? Luego tienes que hacer el cambio, porque nosotros compramos y vendemos en pesos, ¿no? El hedge te cuesta aproximadamente un 6%. Entonces es una deuda que te puede llegar a costar 22%. Nosotros nos arriesgamos muchísimo y no hacemos hedge porque era extremadamente caro y nos salió muy bien porque nos favoreció la tasa, ¿no? Entonces tuvimos muchísima suerte con eso. De hecho, nuestro inversor de deuda se reía de nosotros que habíamos hecho más dinero con el tipo de cambio que con algunas de las transacciones, ¿no? Entonces compramos con deuda, llegó el 2022, las tasas de interés subieron muchísimo y nos encontramos un punto en que nos costó muchísimo escalar. Teníamos como 200 pisos aproximadamente. 200 pisos que habéis comprado. Que habíamos comprado en cartera. Y entonces lo que pasa es que cuando eres propietario de 200 pisos, tienes 200 comunidades de vecinos que se quejan de que el ascensor no sé qué, de que la humedad no sé cuántos, de que... Tu idea era venderlos rápido, ¿no? ¿Cuánto tiempo de media los tenías estos pisos? 5 o 6 meses. 5 o 6 meses. Sí. Wow. Y las reformas debía ser duro, ¿no? Porque si hace una reforma... La reforma, lo bueno es que teníamos un equipo de arquitectura espectacular
y en 2 semanas teníamos la reforma hecha. O sea, teníamos todo el proceso ya súper estandarizado y hacíamos reforma completa. ¿Y la tecnología qué papel jugaba ahí? El problema de este negocio es que hay mucha cosa que no se puede automatizar, ¿no? El discutir con el vecino, no va a haber... Bueno, igual un AI en el futuro de que discuta con el vecino. Que discuta con el vecino, ¿no? Pero la mayor parte de la tecnología era, oye, en acertar el precio correcto, porque si te equivocas con el precio ya no hay forma de arreglarlo. Entonces, mucha tecnología la invertimos en identificar cuál es el precio correcto de la vivienda y luego mucha tecnología para apoyar nuestras operaciones, ¿no? De, oye, ¿cómo contactamos a los clientes? ¿Cómo lo hacemos para publicar rápido en todos los portales? ¿Cómo lo hacemos para toda la documentación que tenemos, revisarla rápido? Entonces, todo el workflow, o sea, la tecnología más de cara hacia adentro que de cara hacia el cliente. Oye, ¿cuánto...? Os has dicho 25 millones de dólares de deuda. ¿Y cuánto en capital levantasteis? Y en capital, hasta la fecha hoy, llevamos como 35 millones de dólares. ¿Y en aquel momento aproximadamente? O sea, nosotros levantamos una primera ronda de 5 millones en pre-seed, que fue de las rondas más grandes de pre-seed de México de la historia. No que esté orgulloso. Luego nos fuimos a Y Combinator y levantamos otros 5 millones. Y luego llegó la Serie A, que fueron unos 20 millones de dólares, más o menos. Y si en la Serie A continuabais con el modelo Seguíamos de con iBuyer. el modelo de iBuyer, correcto. Oye, ¿hay alguien que haya funcionado en long term con el modelo iBuyer? No ha sido un modelo exitoso. El pionero fue Open Door en Estados Unidos. Hizo una SPAC, ¿no? Hizo un SPAC, sí, salió a bolsa. Pero también Open Door ha pivotado muchísimo. Sigue con el mismo producto. Pero bueno, el fundador se salió, hay otro management completamente distinto. Es un negocio que va funcionando. Va funcionando, pero yo creo que se ha aprendido muchísimo. Al principio se pensaba que era un producto que iba a servir para todo el mundo, ¿no? De decir, oye, el que no tiene ganas de vender y no tiene ganas de esperar, se puede ir a un iBuyer y lo vende, ¿no? Y es rápido, cómodo, práctico y tal. Luego lo que nos hemos dado cuenta todos es que realmente no es para todos, es para el que tiene algún tipo de urgencia de vender. ¿Por qué? Pues porque los economics no salen si lo descuentas un 6%, ¿no? Que es lo que esperaría alguien por un servicio así. Para que los economics funcionen tienes que descontar la propiedad un 25% y no todo el mundo está dispuesto a vender a ese. ¿Y cómo encontrabais esas oportunidades? Nosotros hacíamos oferta a todo el mundo. O sea, propiedad que veíamos, oferta que hacíamos, ¿no? Y entonces nos ganábamos muy mala fama. Porque, claro, de 100 vendedores que hay ahí, no más de un 10-15% tienen prisa en vender, ¿no? Entonces, había un 90% de los clientes que decían... La frase que siempre repetían es tiran a matar, ¿no? Oye, ¿cómo se te ocurre mandar una oferta de compra tan baja? La gente se ofendía muchísimo y era muy difícil gestionar esas expectativas. ¿Y cómo captabais vosotros los vendedores o potenciales, bueno, sí, los vendedores? La verdad es que es muy fácil. O sea, en portales inmobiliarios... Ok, les contratabais marcábamos a todos y también teníamos moteros que iban por la calle tomando fotos a los carteles y se mandaban un WhatsApp automático. O sea, tío, yo de verdad que flipo porque en Ciudad de México, bueno, en México en general, ir comprando 200 inmuebles a mí, ostras, me parecería un tema complicado. Sí. Y además que es una zona que hay terremotos. Entonces, también hay gente que te intenta colar un departamento que pues, tiene problemas estructurales, ¿no? ¿En qué momento tú ves que ese modelo tal vez no es el modelo que deberíais continuar? Fue mucho del macro, ¿no? Cuando llegó 2022, las tasas de interés subieron, llegamos a tener esos 200 fue un cúmulo de situaciones, ¿no? Donde los modelos asset heavy como el nuestro están cero sexy, ¿no? Y hablábamos con inversores y los inversores, todos los que digamos les gustaba el modelo asset heavy, ya habían hecho sus inversiones, y el otro 90% que no les gustan los modelos asset heavy nos decían, oye, no hay forma de que esto lo vaya a invertir un venture capital, ¿no? Nos dimos cuenta de que muy probablemente esto es más un negocio de real estate que un negocio de venture capital,
¿no? Más de real estate, con los economics de real estate, ¿no? Con una estructura de capital de real estate y no con un inversor que lo que está buscando es un retorno de 10x. O sea, es un negocio rentable, pero no es un negocio que probablemente lo vayas a poder hacer crecer. Yo no sé aquí, pero en España hay mucha gente, ¿no?, que se ha dedicado a comprar pisos, los reforma, y los es un vende, muy buen negocio. Y es un buen negocio, ¿no? Muy buen negocio. Y lo haces a lo mejor no con 200, sino con 1 o 2 pisos y vas rotando y funciona. Muy ¿no? buen negocio. Sí. Entonces ahí, ¿cuál es el pivot que vosotros hacéis? Sí, entonces ahí tenemos 200 departamentos, tenemos que venderlos, ¿no? Y entonces dijimos, oye, pues hay que venderlos. Entonces pivotamos a una inmobiliaria digital, ¿no? Entonces empezamos a contratar a asesores inmobiliarios que los teníamos en plantilla y venga, pues a vender todos estos pisos. A la gente les encantaban estos pisos porque son pisos 100% remodelados, que no sabes que no van a tener ningún problema ni estructural, ni problema legal, porque nosotros nos habíamos encargado de hacer toda la revisión. Y los asesores, así como los vendedores nos odiaban, los asesores, incluso a día de hoy, después de 2 años de no hacer este modelo, todavía hay asesores que me vienen y me dicen, oye, ¿no tendrás algún departamento de estos que tenías? ¿No? Porque se vendían muy bien. Pivotamos a un modelo de inmobiliaria digital y pues intentamos vender todos los departamentos, ¿no? Había algunos departamentos pues, que no la acertamos con el precio y no acertamos el tiempo en que se iba a vender, ¿no? Hubo departamentos que los vendimos en 2 años. Ya. De hecho, a día de hoy todavía nos quedan 3 departamentos por vender que no se han vendido. Entonces, eso, imagínate estar pagando una tasa de interés del 16%, ¿no? Poner números redondos, un 1% del valor del inmueble cada mes. No funciona. O sea, si no aciertas con eso, te destroza los unit economics completamente. Entonces, estar demasiado apalancado sin tener una buena previsión de cuándo se va a vender es lo que destroza los unit porque economics. ¿Era una línea de crédito? Era una línea de crédito. ¿Y te obligaba a disponer o no? O sea, te obligaba, porque tengo, por ejemplo, un amigo de estos que se han dedicado a comprar empresas de estas de Amazon, Mercado Libre. Es que, ok, pero tienes unos plazos que comprar compañías. Sí teníamos plazos, pero no era difícil encontrar propietarios que quisieran vender. No era un problema. ¿No? Okay. Aquí en México hay un dicho de dar dinero es fácil, recuperarlo es difícil, ¿no? Yo he escuchado que lo difícil es el caminito de la cobranza. Exacto, ¿no? exacto. Recuperar la pasta. Exacto. Entonces, nosotros cuando comprábamos, teníamos los problemas de que oye, el 90% de la gente se enfadaba, pero era relativamente fácil encontrar propiedades para comprar. El problema es luego venderlas. Ok, ¿no? Entonces vais hacia un modelo de agencia inmobiliaria digital. ¿Y qué tal? ¿Cómo funciona este modelo? Pues ahí también pivotamos. Ahí también volvéis a pivotar. Volvemos a pivotar. ¿Cómo te afecta a ti como emprendedor? Porque eso tienes que ir a un board que han metido pues, dinero, ¿no? Y bastantes millones, ¿no? ¿Y cómo te afecta a ti también a título personal? Sí, a ver, hay momentos que yo me imagino que tendrás bajones, ¿no? Porque seguro, esos dos pivots, ¿no? Supongo que te dan ahí... Sí. Te cuestionas muchísimo de qué tan buen emprendedor eres, ¿no? Porque tenías una visión y tenías un sueño de llegar ahí y luego te das cuenta que no era como lo habías pensado, ¿no? Entonces sí te cuestionas muchísimo de, oye, ¿realmente soy un buen emprendedor? ¿No soy un buen emprendedor? ¿No? ¿Qué tengo que hacer para mejorar? La suerte que tuvimos es que nuestro board ha sido... nos ha soportado en las buenas y en las malas. Y han confiado muchísimo en nosotros. Cada vez que hemos hecho un pivote, evidentemente lo hemos justificado de todos lados, ¿no? Porque nosotros, el hacer un pivote es muy complicado. Entonces no lo puedes hacer así a lo loco, porque ¿no? Cambiar la estructura de ser comprador a ser agencia implica cambios de personal significativos, ¿no? Correcto. Un cambio completo de compañía, ¿no? Cambio completo de compañía y no solo eso, sino también cambio de marca, ¿no? Es decir, nosotros todavía a día de hoy hablas con algunos asesores y te dicen, tú eres un iBuyer, ¿no? Yo no, hace 2 años que no soy un iBuyer. Incluso han salido noticias en el periódico recientes de el iBuyer flat, no sé qué. No, ya no, ¿no? Entonces ese cambio de mentalidad en el mercado también cuesta muchísimo. Oye, ¿qué hace hoy Flat?
Bueno, déjame contarte Venga. el El pivot. el pivot de por qué decidimos pivotar. Cometimos varios errores, pero te contaré la historia de cuándo nos dimos cuenta de que eso no funcionaba. Nosotros medíamos, como buena startup, medíamos absolutamente todo lo que se puede medir. Y medíamos la tasa de conversión de los asesores. Es decir, cada vez que llega un lead, se lo pasamos a uno de los asesores nuestros de la compañía, y ese asesor pues, lo tiene que convertir en una venta. ¿Un lead que era? Perdona. Un lead, un comprador, ¿no? Llega un comprador a la plataforma de Flat interesado en una propiedad, luego el asesor lo atiende y tiene que cerrar esa venta. Ok. En SynRocket cada año organizamos un evento donde nos juntamos los top emprendedores en España para compartir conocimientos entre nosotros. No solo tratamos de compartir conocimientos, sino que aparte tratamos de convivir entre nosotros y principalmente por las mañanas hacemos deporte, algunos hacen surf, otros hacen bicicleta, pero todos deportes activos, y por la tarde tratamos de compartir conocimientos entre nosotros donde hay charlas, talleres y trabajamos casos entre nosotros. Este año vamos a organizar un evento en México, en la costa de Oaxaca, donde vamos a estar una semana compartiendo entre varios emprendedores conocimientos y aparte disfrutando de la costa de Oaxaca, que para mí es brutal. Si os apetece, vamos a seleccionar esos emprendedores. Os dejo aquí un vídeo. Si os apetece formar parte de este evento y queréis pasar el proceso de selección, aquí os dejamos el link donde veréis dónde os podéis apuntar. Nosotros habíamos puesto a todos los asesores en un gráfico empezando desde el día que empezaron cuál ha sido su tasa de conversión. Y el gráfico era muy claro a los 5 meses subían a una tasa de conversión del 12,5%, y a partir del mes 5 algo raro pasaba y volvía a bajar como a la mitad, ¿no? Como al 4 o 5%. Y nosotros, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo puede ser que un asesor que era muy bueno, al cabo de unos meses, le baja la conversión? Quería vender los pisos, ¿no? Vendían los pisos que teníais en cartera. Vendían los pisos que teníamos en cartera, ¿no? Y lo que pasaba era, oye, en los primeros 4 meses aprendían la profesión de ser asesor inmobiliario, porque nosotros contratamos a gente muy joven salida de la universidad y les damos pues todo el training y todo para que aprendiesen de la profesión, ¿no? Aprendían 4 meses y luego yo preguntaba, oye, ¿y cómo es que ha bajado tanto tu performance? No, es que ya estoy desmotivado, es que ya no es lo mismo, ya no estoy aprendiendo tanto, no sé qué. Y al final lo que nos dimos cuenta es que lo que pasaba es que nos aprendían a saltarnos. Es decir, aprendían la profesión y entonces cuando llegaba un cliente aprendían a que, oye, cuando yo voy a ver a ese vendedor, yo me pongo de acuerdo con el vendedor y con el comprador. Una transacción típica, un fee es 4%. Oye, acordamos un 2%, dejamos de lado a Flat, yo me gano un 2% y aquí contentos. Wow. ¿No? Pues sí, aproximadamente, no podemos poner el número exacto, pero entre un 30 y un 50% de las transacciones nos saltaban. ¿Y cómo os dais cuenta? Los números empiezan a no cuadrar, ¿no? Y empiezas oye, una transacción que estaba clarísimo que iba a cerrar, no, pues el vendedor ya decidió no vender, ¿no? Y eso nos pasaba muy a menudo, ¿no? De clientes que estamos a punto de firmar el contrato de compraventa y al último segundo deciden no vender. Es rarísimo. Y entonces, a ver, ahí los aprendizajes, creo que fallamos. Creo que este modelo de negocio sí puede funcionar, pero creo que nos equivocamos en cómo lo estructuramos. Primero contratamos a agentes que no tenían experiencia, ¿vale? Como le dicen aquí. ¿Cuántos agentes llegasteis a tener? No me acuerdo exactamente, pero podríamos como unos 20 y pico. Bueno, tío, pues yo en México me parece un reto tener 20 agentes. O sea, vamos, estar encima de los equipos. Sí. O sea, Y el problema y el por qué decidimos pivotar es porque creíamos que sí podíamos solucionar el problema o los problemas estructurales que ahora los cuento. Pero en el momento que imagínate que esto tiene que escalar, ¿no? Y que estábamos en Ciudad de México. Imagínate que tienes que expandirte a todo el país y vas a tener 1000 agentes, ¿no? Porque el abrir la puerta, eso lo tiene que hacer un agente, ¿no? O sea, hay tecnología y pero aquí en México tienes que mandar una persona. Sí, aquí la personalidad, estar presente es muy importante. Es muy importante. Y entonces, si tú piensas, oye, si con 20 asesores el 50% de las transacciones me están saltando, cuando tenga 1000 asesores, que no los voy a conocer por nombre y apellido,
vaya, ahí va a ser una barra libre. Una fiesta, Exacto, una fiesta. ¿no? Y entonces, los problemas estructurales que te decía que fallamos fue, contratamos a gente muy joven sin experiencia, les dimos un sueldo muy alto. Un fijo alto. Un fijo muy alto y un variable demasiado bajo, ¿vale? Y ahí uno de los aprendizajes que tuve es, hay ciertas cosas en las industrias que funcionan y funcionan bien, y no hay que cambiarlas, ¿no? Y tú miras todas las inmobiliarias que hay en México a día de hoy, y es todo lo contrario. Contratan, digamos, sin ser despectivo, pero así es el perfil, contratan a mujeres de 50 años divorciadas, que son las mejores asesoras inmobiliarias, y les pagan un variable y no les pagan un fijo, ¿no? Y eso funciona a la perfección, ¿no? Nosotros quisimos innovar y buscar a asesores, digamos, jóvenes, con energía y tal, pero al final eso está funcionando perfectamente en la industria y eso no hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, ahí el aprendizaje es innova donde hay que innovar y donde realmente hay un problema. Donde no hay un problema, probablemente no deberías innovar. Y posteriormente de la inmobiliaria online, ¿a qué modelo vais? Ya es el último y de ahí ya no vamos a pivotar. Este es el bueno. Este es el bueno. A la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida. A ver, ahí hicimos una reflexión de, a ver, ¿en qué somos buenos realmente? ¿Somos buenos en tecnología? Creo que tenemos un equipo de tecnología muy bueno y tenemos una buena visión. ¿Lo tenéis aquí en México, el equipo? Lo tenemos en Argentina. En Argentina. En Argentina. Nos ha costado mucho contratar equipo técnico en México, y en Argentina hay muy buenas escuelas, ¿no? Mercado Libre, Despegar, etcétera. Salen muy buenos desarrolladores de... O sea, aquí es complicado conseguir equipo técnico, ¿no? Es muy complicado. Muy complicado. En la cercanía con Estados Unidos, los buenos se van. Y luego los grandes corporates también fichan, quiero decir, el BBVA de turno. O sea, las grandes corporaciones acaban fichando aquí también. Sí, pero para mí también un problema grave, digamos, las escuelas, la educación no es la mejor, ¿no? Y creo que en Argentina sí hay buenas universidades, buenas escuelas. Aparte de que ahora con tipo de cambio y todo eso nos favorece bastante el contratar en Argentina, ¿no? Oye, y entonces, ¿y el modelo actual cuál es? Bueno, entonces dijimos, a ver, ¿en qué somos buenos? Somos buenos en tecnología y somos buenos en marketing digital, ¿no? ¿Y en qué no somos buenos? No somos buenos en las operaciones de campo, ¿no? Al principio nosotros teníamos una idea de, oye, la tecnología va a desintermediar al asesor inmobiliario. Pero la realidad es que si tú miras, por ejemplo, en Estados Unidos el porcentaje de transacciones que se han hecho con asesor inmobiliario, ese porcentaje crece cada año. Y a día de hoy hay como 95% de las transacciones en Estados Unidos que se hacen con un asesor inmobiliario. Y dirías, oye, ¿y por qué? Existe la tecnología para hacer toda la transacción sin ningún tipo de asesor inmobiliario. ¿Por qué la gente quiere un asesor inmobiliario? Porque al final es una inversión muy grande que hacen las familias. Y lo único que buscas es alguien que te acompañe psicológicamente, ¿no? O sea, tú estás invirtiendo en una propiedad de $150,000, ¿no? Que es el ahorro de toda la vida, y lo que quieres es que alguien te diga, oye, estás haciendo una buena compra, ¿no? Entonces, ese acompañamiento psicológico es algo que la tecnología le va a costar muchos años sustituir. Entonces, hicimos las paces con eso. Decíamos, oye, vamos a desintermediar al asesor y y al final nos dimos cuenta que la tecnología no está lista para hacer eso y dijimos, vamos a hacer las paces, vamos a trabajar colaborativamente con los asesores. Nos enfocamos en tecnología, nos enfocamos en marketing y dejamos al asesor que haga el trabajo de campo y que genere esa empatía que la tecnología a día de hoy no puede generar, ¿no? Y ahí nos convertimos en un portal inmobiliario, ¿vale? Con varios, digamos, features únicos, digamos, que otros portales inmobiliarios no tienen aquí en México. ¿Cómo? ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, somos el único portal inmobiliario, que parece una tontería, pero somos el único portal inmobiliario que generamos leads de vendedores, leads de propietarios. El modelo tradicional es, oye, alguien publica una propiedad y se generan leads de compradores. Y a nadie se le había ocurrido, igual sí, pero nadie nunca lo ha ejecutado, el generar leads también de vendedores. Hay vendedores que llegan a Flat queriendo vender, entonces lo que hacemos nosotros es también asignarles un asesor inmobiliario.
¿vale? Es una diferencia. Otra diferencia importante es nosotros perfilamos a todos los leads. Uno de los grandes problemas de los portales inmobiliarios es que llega mucha basura, ¿no? Yeah. Llega lo que se llama el porno inmobiliario, ¿no? Gente que está mirando porque quiere saber cómo es la casa del vecino o yo qué sé, o quiere soñar, ¿no? Y entonces hay mucha gente que está navegando por nuestra página web que nunca va a comprar. Entonces el problema es que si tú entregas todos esos leads, los asesores pierden muchísimo tiempo identificando cuál es el cliente que realmente va a comprar. Al final sois un idealista. ¿Un idealista? ¿No? En México, ¿cuántos inmuebles podéis tener publicados ahora mismo? Ahora tenemos aproximadamente 100.000 inmuebles. 100.000 inmuebles. ¿El líder ahora mismo en portal inmobiliario en México, quién sería? El líder sería Unimmobles 24, que tiene 400.000 aproximadamente. Que pertenece a... Justo lo compró Quinto Andar. Quinto Andar. Vale, son los brasileños. Los brasileños, correcto. Okay. Creo que estamos relativamente cerca, ¿no? Porque 400.000 es incluyendo nosotros, solo hacemos de momento compra-venta. Okay. ¿Vale? Ok, porque ellos tienen alquiler. Ellos tienen alquiler, tienes terrenos, tienes oficinas, tienes... los portales, yo que estuve en Trovit, los portales inmobiliarios son un buen negocio. O sea, no sé... Pero vamos, el que consigue ser el líder del mercado, lo difícil es quién gana esa batalla de ser el líder, ¿no? Sí, y es una batalla de largo plazo, es una maratón. Y también hay una parte de generación de marca, ¿no? Si yo pienso ahora en España, correcto, y yo creo que es un caso bastante interesante, es porque Idealista se lleva al mercado cuando están compitiendo a la par con Fotocasa. Correcto, sí. Seguramente hay un tema de features, seguramente hay un tema de marca, ¿no? ¿Cuán relevante es la marca? Mira, 100%. A ver, nosotros creemos que para ganar este mercado se requieren 3 cosas básicas. Una es tener una muy buena marca hacia el consumidor, que Idealista en este caso la tiene, ¿no? Todo el mundo cuando quiere comprar o vender piensa en Idealista. Y luego tienes que tener una buena cantidad de inventario y calidad de inventario, ¿vale? Y donde creo que nosotros somos fuertes es en este tercer pilar, ¿no? Porque nosotros hacemos, de nuestro pasado de iBuyer, hacemos mucha inspección de los inmuebles, tenemos muchas bases de datos para checar que realmente la propiedad tenga la información correcta, etc., etc., ¿no? Igual no somos el que tiene más cantidad de inventario, pero sí creemos que somos los que tenemos la mejor calidad. ¿Y tú no crees que en un clasificado lo importante es la cantidad? O sea, la cantidad es muy importante para SEO, ¿no? Pero luego muchos asesores llegan o muchos clientes llegan y oye, la propiedad no está disponible, yo qué sé, la propiedad tiene información incorrecta y eso al final te degrada la marca. También comentabas que tenéis una parte de broker de hipotecas, ¿no? Sí. Que ahí tenéis una actividad también muy relevante, ¿no? Sí, entonces nosotros la filosofía que tenemos es el de convertirnos de alguna manera en esa super app, ¿no? En ofrecer todos los servicios en un solo lugar para que la compraventa de un inmueble sea muy sencilla, ¿no? Entonces nosotros hicimos, que eso es otro tema que da para otro podcast, ¿no? Pero hicimos 2 adquisiciones de 2 compañías. El M&A es bien complicado. Compramos una empresa, un broker hipotecario, que lo que nos dio es lo que se llama la licencia de Master Broker. Nos da acceso, conexiones directas con todos los bancos para poder originar hipotecas con todos esos bancos. Y compramos también una empresa de Data Analytics, que lo que nos permite es tener toda la información transaccional del mercado, ¿vale? Que nadie más la tiene en el mercado, ¿no? Somos los únicos que sabemos en cuánto se vendió una cierta propiedad, porque el registro público en México no es público. Una pregunta. ¿A día de hoy vuestra compañía es rentable o todavía no? No. A ver, tenemos digamos, las 3 compañías, ¿no? La empresa de Data Analytics y la empresa de broker hipotecario sí son rentables, digamos, standalone. Y el marketplace todavía no es rentable. Cuando tú hablas con todos los marketplaces del mundo, te dicen, oye, esto es una carrera de muchos años, ¿no? Y lo que nos interesa a día de hoy es mucho más construir esos network effects que el convertirnos rentables, ¿no? ¿Por qué en México no hay un idealista todavía? Muy buena pregunta. A ver, y justo esa misma pregunta me hacían los de Idealista en España, me preguntaban cómo puede ser esto. A ver, yo creo que se ha dado una situación un poco medio rara de cambios de quién ha sido el líder de clasificados, que ha hecho que nadie
digamos, se convierta en ese líder. A ver, solo para darte datos así a alto nivel. Inmuebles24, que es el portal que a día de hoy es el más grande, tiene aproximadamente 6 millones de visitas mensuales, ¿vale? Contra una población de 127 millones, ¿no? Entonces, números gordos, Sí. 5% de penetración, ¿no? Es el número que calculamos. En España, no me acuerdo exactamente el número, pero Idealista debe tener 50 millones de visitas mensuales para una población de 50 millones, ¿no? De 40 y pico millones. O sea, al 100% consultamos Idealista, ¿no? Exacto. Te vas a Estados Unidos, 300 millones de visitas que tiene Zillow mensuales contra 300 millones de habitantes. Te vas a Australia y ahí ya es el doble. Es 2x, ¿no? Australia ya no me acuerdo, tiene como 25 millones de habitantes y el portal que más tiene como 50 millones, ¿no? Entonces, hay un problema de penetración digital en México, pero también ha habido un problema de que creo que ningún portal o ningún clasificado ha estado suficiente tiempo como para convertirse en ese líder. El líder antes de Inmuebles24 era una compañía que se llamaba Metros Cúbicos. O sea, la compró Bueno, ahora es de Mercado Libre. Mercado Libre, ¿no? Sí. Y funcionaba muy bien. O sea, si hubiese seguido sin la adquisición, yo creo que ese hubiese sido el líder indiscutible a día de hoy de portales inmobiliarios, ¿no? Como hay un líder en todos los países, ¿no? Pero en México no. En Metros Cúbicos iba a ser el management muy bueno, muy buena visión, lo estaban ejecutando súper bien. Vendieron a Time Warner, ya no me acuerdo el año, y luego Time Warner lo vendió a Mercado Libre. Y ahí con esos cambios, digamos, cuando vendes el management cambia, muchas de las ventajas competitivas que tenían, que eran, digamos, toda la red de asesores que tenían, pues desapareció y entonces pues ahí Metros Cúbicos la verdad es que perdió bastante. Y eso, Inmuebles24 o Navent, que es, digamos, la holding, lo aprovechó para ocupar ese espacio. ¿Esto lo empezasteis qué año, Flat? Flat en 2019. El modelo de portal inmobiliario llevamos menos de un año. Menos de un año. Sí. ¿Qué hubieras hecho diferente del 2019 aquí? Uy, buena pregunta. ¿Qué hubiese hecho distinto? Creo que no nos cuestionamos suficientemente rápido las cosas. Y creo que construimos mucho antes de encontrar el product market fit. O sea, creo que podríamos haber detectado todos estos problemas de las razones de por qué pivotamos, las podríamos haber encontrado mucho antes. Cometimos el error de escalar cuando todavía no teníamos... Creíamos que teníamos product market fit, pero realmente no lo teníamos, ¿no? Y entonces el cómo testeas sin construir una tecnología gigante... O sea, parece un cliché, ¿no? En Silicon Valley es si no estás avergonzado por lo que lanzas demasiado tarde, ¿no? Es un cliché que todo el mundo habla, pero yo lo he vivido en mis carnes, ¿no? Es decir, he lanzado cosas que estaban muy bien hechas y que luego al final el mercado no las ha aceptado tan bien, ¿no? Oye, ¿qué es lo más difícil de gestionar una startup en México? Sin duda, talento. O sea, las hemos vivido de todas, ¿no? O sea, desde encontrar el talento adecuado, que al final lo acabas encontrando, pero también el gestionar la cultura de la compañía con todos estos pivotes. O sea, nosotros llegamos a un punto que llegamos a 230 empleados en la compañía. Ahora somos 77. Esas subidas y esas bajadas emocionalmente para los fundadores, pero también para el equipo, emocionalmente es muy complicado. Oye, si tuvieras que a un emprendedor español arrancar, ¿no? Porque te deben contactar algunos emprendedores españoles, ¿no? Cuando vienen aquí, ¿cuál es la principal recomendación que les haces? La dinámica de México creo que es bastante distinta a la de otros países. Bueno, primero, el shock cultural lo vas a tener, ¿no? Parece que, oye, hablamos el mismo idioma, pero no hablamos el mismo idioma, ¿no? Y tienes que estar, digamos, atento a esas diferencias culturales. Aquí hay una cosa que yo le llamo el sí mexicano, que el sí mexicano, o sea, aquí nadie te dice que no. ¿No? Todo el mundo te dice que sí, porque no quieren quedar mal con la gente. Y entonces tienes que leer mucho entre líneas de, oye, me está diciendo que sí, y es un sí, sí, o es un sí mexicano que significa no, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que aprenderlas, pero para mí una de las cosas más importantes para tener éxito dentro de las startups en México, el network es
es importante en todos lados, pero en México todavía más. Aquí yo sí que lo veo, que relacionarte con la gente, la persona... O sea, aquí hay desayuno, te invitan a desayunar, tú te piensas que tomamos un café y para es una comida, ¿no? Que son 2 horas de desayuno que yo me sorprende, pero hay que hacerlas y hay que hacerlas y venir en persona, ¿no? No hay forma de cerrar un negocio si no te vas a comer con esa persona. No hay forma. Y una cosa que me sorprendió, nosotros cuando intentamos abrir Chick-fil aquí en México, es que hablábamos con la gente para hablar con paqueteras, intentar avanzar el negocio desde España, y la gente, si no estás aquí, no te hace ni puto caso. No, ni caso. De hecho, yo arranqué el fondo 1, el Company Builder, desde Nueva York. Pero al final decidí mudarme a México porque no había forma de cerrar ningún LP, ningún inversor, a menos que te fueses a comer con ellos. No había forma. Lo que sí que me parece que sí que hay grandes oportunidades. O sea, a diferencia de España, que es un mercado muy grande, pero pasa que también es un mercado difícil. Sí. ¿No? Y que hay que entenderlo bien, leerlo bien. Y lo que tú dices es que no es mexicano, piensa totalmente diferente. Sí, hay cosas buenas y hay cosas malas. Las cosas buenas es, creo que hay una oportunidad gigante y hay mucha menos competencia, y si haces las cosas relativamente bien, igual no te vuelves un unicornio, pero tienes un negocio, ¿no? En Estados Unidos o en Europa haces una cosa y te salen 25 competidores como champiñones, ¿no? Aquí es raro que tengas muchos competidores. Si, digamos, no funciona el negocio es porque la cagaste tú. Entonces, es muy bueno el mercado, y porque si haces las cosas bien, al final funcionan, ¿no? Pero del otro lado, si no tienes ese network, esas conexiones, también es muy difícil, ¿no? Yo lo que digo es que hay poca meritocracia, ¿no? Es raro que una persona que no tenga esas conexiones pueda llegar a tener éxito. Hay una cosa que me comentaste, ¿no? Porque ahora estáis lanzando un nuevo vehículo. ¿Fondo 2? ¿De qué tamaño va a ser? Estamos targeteando entre 10 y 20 millones de dólares. Y tienes una tesis muy marcada que a mí me sorprendió, ¿no? Que decías, oye, voy especialmente a MBAs, ¿no? Y posiciones fuertes desde el inicio. Sí. Que es un poco también opuesto a mí, en el sentido que yo intento poner tickets relativamente... No es pay and pray, porque no lo hago así, pero me gusta poner tickets más pequeños y tal. Y te pregunté la última vez oye, ¿por qué MBAs? Sí, a ver, que el MBAs, digamos, una categoría. No todos los founders que contratamos tienen que tener un MBA, ¿no? Pero más que MBA, lo que es importante es que tengan ese network, ¿no? Aquí las familias, digamos, más ricas de México controlan mucho negocio, ¿no? O sea, si tú miras la mayor televisión, yo qué sé, Bimbo, por ejemplo, la mayor cadena de supermercados, todavía siguen formando parte de estas grandes familias. Entonces, si tú quieres hacer negocio, quieres hacer algún tipo de partnership con alguna de estas compañías, es importante que puedas tener llegada, digamos, a estas familias, ¿no? Y también para levantar capital, etc. Porque te desbloquean muchísimo, ¿no? Aquí la gente en México se ha hecho rica vendiendo pan, vendiendo ropa, vendiendo, ¿no? Las cosas básicas, ¿no? Y tienes que tener acceso, digamos, a ese mercado, ¿no? A ese network, ¿no? Entonces, nosotros los founders en los que hemos invertido pues han venido de banca de inversión, han venido de MBAs, es gente que ha estudiado en el extranjero, pero luego también ha habido muchos fondos internacionales que han venido a México con esa misma tesis y se han equivocado por completo, ¿no? Porque invertían en, pues sí, alguien que tenía un currículum muy grande, pero era alguien que no entendía el mercado mexicano, ¿no? Entonces, lo que realmente evaluamos nosotros no es cuál es el pedigrí o cuál es el currículum, sino cuál es el nivel de conexiones y entendimiento del mercado local que tiene. Yo creo que se puede construir, porque viviendo aquí puedes acabar conociendo a mucha gente, pues sí que es verdad que vender una compañía... Yo estoy con un deal, llevo con un deal ahora, el otro día calculé, llevo 16 meses. ¿Con un deal? Con un deal, intentando cerrar un deal. Con el no, ahora sí, o sea, bueno, que nunca hay no. Exacto. Pero ya estoy, digo, tío, dime de verdad lo que piensas. Si esto va a salir, no va a salir, ¿no? Pero sí que es verdad que si hubiera tenido la adecuada conexión, y tenía muy buena conexión, pero o sea, cuesta. Oye, otro criterio, ¿no? Es ser fuertes en esa primera... En esa primera inversión. Esa inversión, ¿por qué? ¿Y por qué no hacer más? Me espero
y voy a ver. Pongo un poquito y si va bien le pongo más. Sí, a ver, que sí, que también lo hemos hecho, pero la verdad es que nosotros empezamos, como arrancábamos con el modelo de Company Builder, nosotros le íbamos metiendo dinero a la compañía hasta que saliese, ¿no? Hacemos un primer ticket de 25 y tal, y al final pues los tickets sumados, antes de que entrase el primer inversor, pues eran de $500,000. Al principio ni pensamos de por qué estábamos haciendo eso, pero luego nos dimos cuenta de que era una estrategia que tenía muchísimo sentido. Primero por la dinámica de México creo que elegir el ganador dentro de una categoría es relativamente más sencillo porque simplemente tienes que encontrar a ese emprendedor que entiende la visión y que tiene las conexiones, ¿no? Y no hay tantos. Y luego lo que nos dimos cuenta es que en el momento de un exit nos funciona muy bien esa estrategia. ¿Por qué? Nosotros invertimos $500,000 por una valoración de 6 millones, pues 8 o 9% de la compañía, ¿no? Entonces te vuelves un jugador muy importante dentro del cap table, ¿no? Entonces estás en el día a día de todas las decisiones de la compañía, estás ahí involucrado, ¿no? Aparte de como tenemos pocas inversiones, le podemos dedicar tiempo a ayudar a ese emprendedor, ¿no? Y entonces en el momento en que llega una secundaria y, por ejemplo, en una ronda que está sobresuscrita, al primero al que van a llamar es a ti, ¿no? Porque tiene dos opciones. Si quieren hacer espacio en el cap table, tiene la opción de buscar a los 25 angels y negociar con 25 personas, o buscarnos a nosotros y con una sola negociación tiene espacio en el cap table para que pueda entrar un nuevo inversor, ¿no? Y todos los exits que hemos tenido han sido exactamente con el mismo pattern, ¿no? Ronda sobresuscrita. Ok, y aprovechar la oportunidad para vender. Oye, la verdad que tengo un montón de preguntas más, lo que pasa es que se nos acaba el tiempo porque nos echan. Mira, la última ya que te voy a hacer, que sí que es importante para mí, es oye, ¿cómo juegas un rol de inversor y emprendedor a la vez? ¿Vale? Porque a mí me pasa, pero no te penaliza a la hora de ir a hacer fundraising para Flat. O sea, lo que dices es, oye, pues eres el PI en un lado y estás haciendo fundraising en un lado y estás haciendo fundraising en Flat y cómo eso no entra en conflicto. Bueno, no, o sea, si tú estás muy involucrado en tu VC, ¿no? Puede venirte alguien y decir, oye, no te quiero poner dinero porque no estás como al 200% dedicado en tu compañía. Sí, a ver, nosotros lo convertimos en una fortaleza. No hay VCs en Latinoamérica, hay muy poquitos, sí los hay, pero hay muy poquitos VCs que tienen a un GP que ha operado antes, ¿no? Somos de los pocos fondos en toda Latinoamérica que tiene un operador. Y creemos que eso, a pesar de que es la norma en Estados Unidos, sería raro ver un VC que no tenga un operador. Pues no es normal aquí, ¿no? Y eso nos ayuda muchísimo en varias cosas. Uno, en deal flow, un emprendedor, cuando todavía no sabe lo que va a hacer, busca consejo antes de hacer un pitch formal, ¿no? Y busca consejo en quién, en otros emprendedores que le puedan ayudar y que han estado ahí, ¿no? Entonces, recibimos mucho deal flow de emprendedores que todavía no están listos para pitchar, ¿no? Y luego, en pattern recognition también te ayuda muchísimo, ¿no? Es decir, como ya has vivido varias de esas experiencias y sabes lo que ha funcionado y sabes lo que no ha funcionado, puedes aconsejar un poco mejor al founder, pero también te puedes dar cuenta de, oye, qué fallas potenciales pueden llegar a ocurrir en esa compañía. Como nosotros operamos tenemos a Archie, que él está operando el día a día del fondo. Archie viene de un fondo de venture capital que se llama Anthemis, se salió y arrancó con nosotros este fondo 2, y nosotros la verdad es el 99% del tiempo lo tenemos dedicado a Flat, ¿no? Pero es una buena combinación de tener a un operador que puede llevar el día a día y nosotros traemos el deal flow y hacemos el pattern recognition, digamos, ¿no? Entonces eso nos lleva relativamente poco tiempo. A mí la verdad que sí que me encanta ese modelo porque creo, sobre todo en fondos no muy grandes, sino relativamente que aporta mucho valor. Oye, Víctor, mil gracias por haber sido súper interesante. Te hubiera hecho 1000 preguntas más, pero lo vamos a dejar aquí. Para la próxima que vengas. Para la próxima. Muy bien, muchas gracias.